Gracias, muchísimas gracias por seguir con nosotros en su programa El Día por Telesistema Canal 11. Amelia, tenemos un tema ahora que hace días ha puesto en la palestra el senador por el Distrito Nacional, hay que decirlo, de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, pero que no es un tema de Omar, o sea, se puede politizar y de hecho Yo creo que Omar ha sido inteligente. Ha sido muy inteligente, no, su equipo. y está haciendo lo que tiene que hacer la oposición, decir, mira, falta esto, mira, aquí hay una pifia, mira, esto, demandar a favor de la gente. ¿Y qué ha pasado, señores? El tema de la indexación de la exención para el pago del impuesto sobre la renta. Eso, en castellano, lo que quiere decir es... En el salario. Ajá, lo que quiere decir es que hay una exoneración para el pago de impuestos sobre la renta hasta los 34,000 y tantos pesos, ¿verdad? Si usted gana menos de ahí, no paga impuestos sobre la renta. Salario mínimo, no paga impuestos sobre la renta. Luego, ¿qué dice la ley? ¿Qué es lo que ha establecido este joven senador? Dice que se debe ir indexando, que quiere decir adecuando esa exoneración, esa exención en la medida que crece la inflación. Quiere decir, si la inflación subió un 2%, entonces a esos 34,000 y tantos que están exentos se le sube ese 2%. Si vuelve y aumenta la inflación el siguiente año un 5%, entonces se va indexando. Según sus cálculos, a la fecha debía estar la exención por alrededor de los 52,000 pesos. Los gobiernos, porque no ha sido este solo, se han hecho los chivos locos ¿desde cuándo? Desde hace ya más de 6 años o 7 años, y no indexan la exención salarial. Ayer el gobierno, que insisto, a veces se deja comer los caramelos, porque, bueno, plantee usted lo que hay, váyase adelante, usted está manejando el Estado, además de la oposición eran muy proactivos en ese sentido, ¿por qué no hacerlo ahora? Y plantee lo que hay. Yo creo que es justo que se indexe ese salario, o sea, que se exonere a los que ganan hasta los 52,000 pesos, que no es gran cosa, que se le quiten exenciones y que si lo que quieren es recursos, que sí, que el Estado necesita recursos, que pague más el que más tiene, no el que menos tiene. Una persona que gana 40,000 pesos, ¿qué le significa al Estado dejar de cobrar esos 3 pesos? Bueno, hay que decir que yo creo que cuando decía que Omar Fernández y su equipo han sido muy inteligentes, lo decía porque creo que no es la primera vez que se montan en la ola de un tema que es importante, que se coloca a través de los medios de comunicación ellos y él lo agarra y lo convierte en un proyecto de ley. Eso significa que está atento, que está oyendo. Lo mismo pasó con el tema de las toallas sanitarias. Fue un estudio que sacó una organización, cuando él lo vio, le sorprendió y dijo, mira, hay que hacer, empezó a averiguar e hizo algo con relación a eso. Magín Díaz, el ministro de Hacienda, entrevistado aquí hace ya como un mes, respondía la misma pregunta, le hacíamos la misma pregunta. Y está de acuerdo en el fondo, dice él. ¿Qué piensa hacer el gobierno dominicano con relación al tema de la indexación salarial? Que no es más que eliminar el impuesto sobre la renta a los salarios a un salario tope que se establece en base a la inflación, que según los cálculos, al día de hoy debería ser todo el que cobra alrededor de 50,000 pesos hacia abajo no debería pagar impuestos sobre la renta, sobre ese salario. La mayoría de la gente entonces paga a partir de los 35,000 pesos, se le cobra impuestos sobre la renta sobre el excedente de esos 35,000 pesos. Y lo que se ha establecido es que la canasta básica, el costo de la vida en República Dominicana ha aumentado tanto que ya una persona que gana 50,000 pesos, de verdad que esos impuestos significan mucho. El ministro de Hacienda habló sobre el tema en el día de ayer, tiene varias semanas diciendo, mira, yo estoy de acuerdo, pero... Vamos a escuchar en qué consiste el pero. Yo creo que llegó el momento de sentarnos, de escuchar. Yo me he reunido con un grupo de los sindicatos, con otros gremios. Sí me gustaría que fuera en el marco de una mirada más integral al Código Tributario. Nunca es recomendable tomar medidas puntuales. Ahora lo que es innegociable para el gobierno es la estabilidad y la prudencia en las finanzas públicas.
Diciendo Magín es otra vez la propuesta de una reforma integral. Él dice que no le gustan las medidas que son puntuales, incluso en más de una ocasión durante estos días ha expresado que eso tendría un impacto en el presupuesto, que si se determina que esa indexación salarial, yo no sé si son como 8.000 millones, que el gobierno dejaría de recibir como consecuencia de dejar de percibir lo que la gente deja de cobrar por esos impuestos, porque muchas veces nosotros no entendemos de dónde sale el presupuesto nacional, y el presupuesto nacional sale de los impuestos que usted paga y de otras acciones que ejecuta el gobierno, pero y de los préstamos. Este es un país totalmente endeudado, que crece en base a deuda y a mí siempre me ha parecido cuestionable ese mecanismo de decir crecemos cogiendo prestado. Pero en lo que tiene que ver con el salario, a todas las personas le cobran impuestos. Usted paga impuestos cuando compra, cuando consume. Cada vez que usted va al supermercado, cuando paga combustibles, usted paga impuestos. Ese dinero llega a la DGI, el lugar más querido por muchos dominicanos, y la DGI entrega ese dinero al gobierno y el gobierno con eso ejecuta las obras y todos los planes que ustedes ven que se anuncian. Por eso es que decimos que al final de cuentas son administradores de los recursos suyos, porque usted es un ciclo, es un círculo. Ahora, Magín ha dicho en más de una ocasión, el ministro de Hacienda, Magín Díaz, ha dicho en más de una ocasión que estaría de acuerdo con que se haga una revisión de qué significaría, qué impacto tendría en la economía y sobre todo en el presupuesto nacional dejar de percibir lo que ese dinero del impuesto sobre la renta de los 35.000 a los 50.000. ¿Y cuánto está significando para la gente que le quiten eso más la inflación? El poder adquisitivo del dominicano se ha disminuido y nosotros lo hemos dicho muchas veces. Si bien es cierto que aplaudimos la existencia de los planes sociales, siempre vamos a aplaudir más la existencia de planes sociales condicionados, donde la gente reciba un monto para que pueda resolver su vida con el tema del bono gas, bono luz, etcétera, a cambio de que haga algo, sobre todo en el tema de educación, que si llevan los niños al colegio, que haya... pero que también nos anuncien la posibilidad de que la gente salga del círculo de la pobreza y que ya no necesite ese tipo de asistencia social, claro. Porque de esa manera estaríamos diciendo que nuestro país realmente está progresando. En la medida en que tú anuncias planes sociales, lo que entra mucha más gente, significa que cada vez más gente necesita asistencia del gobierno. Una nómina que no ha decrecido, no, al contrario, ha aumentado. Fusiones de instituciones públicas que no hemos visto los resultados, porque no solamente quitarle el nombre, ahí se habló de la fusión del Ministerio de Educación Superior y de Educación. No termina de lograrse esa fusión, ahí tenemos los dos ministros igualitos, pero tampoco se hablaba de disminuir la cantidad de empleados y se supone que en algunas áreas debería haber más eficiencia, si bien es cierto que no deben eliminarse totalmente algunos departamentos, uno lo que aspira es a que disminuya la nómina pública. Entonces, ¿cuál es mi preocupación con la propuesta del ministro de Hacienda? Que se está haciendo una consulta con la idea de hacer esa reforma integral que el gobierno no se atrevió a hacer el año pasado, ni en el primer periodo de gobierno, teniendo todas las posibilidades, porque sabemos que eso tiene un impacto. El gobierno que hace una reforma paga un costo político, pero este gobierno tenía toda la posibilidad porque tiene todas las cartas sobre la mesa y se arrepintió de hacer el diálogo necesario. Es positivo que el ministro de Hacienda diga que está consultando, el país necesita esa reforma fiscal, pero integral y con la consulta de todos los sectores como lo hemos escuchado. La pregunta es, ¿de verdad hay que esperar a que esa reforma fiscal integral se apruebe para cumplir con lo que dice la ley? Como decía uno de nuestros invitados estos días, porque la ley dice que eso debería ocurrir automáticamente cada año. Ajá, y fíjate una cosa, voy a tomar una palabra. La palabra tiene mucho poder para mí. Una palabra del ministro Magín Díaz, que es un hombre inteligente, un hombre que uno no está cuestionando su capacidad, sino la política que implementa desde el gobierno, que implementa este gobierno. Desde 2017, es lo que resalta Omar Fernández, y es verdad, no se indexa, no se va aumentando el monto del salario que está exonerado del pago de impuestos sobre la renta. Entonces le están cogiendo a esos trabajadores, a esos empleados, que es clase media y baja, una parte de sus poquísimos ingresos. Entonces él dice esta palabra, oigan qué chulo, es innegociable para el gobierno la estabilidad y la progreso, Eso es para justificar que
que aunque está de acuerdo, pero que bueno, eso es innegociable. Ajá, para el gobierno, que es el tutumpote, que es el que tiene poder. Entonces, para esa abogada, para ese empleado de capa media y baja, que gana 40, 50, 48, entonces a ese sí tú le puedes dar en la madre y quitarle parte de lo que no debería quitarle, porque la ley no es que un pedido de los sindicatos, no es que alguien se levantó por allí y tal, no, estamos hablando que la ley misma establece que eso se debe ir ajustando año por año, en función de cuánto aumenta la inflación, porque la inflación a fin de cuentas lo que quiere decir es que usted con lo mismo dinero puede comprar menos porque aumentó el precio, eso es todo. Entonces es innegociable para el gobierno la estabilidad y la prudencia en las finanzas, pero es imprudente cobrarle a la gente de lo poco que tiene cuando la ley dice que debería exonerar. Lo dejamos ahí porque yo creo que el gobierno tendrá hoy o mañana que prestar oído a ese reclamo que yo creo que es justo y no hay que politizarlo. Es más, comete un error, en mi humilde opinión, el gobierno, los estrategas del gobierno, si dejan que ese discurso cale y que la oposición aproveche eso, que tiene que cumplirlo por ley. Dice cuando se juramenta, los presidentes dicen, juro cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, y las leyes de la República Dominicana. Entonces es una ley. Entonces usted que tiene que hacerla cumplir. ¿Verdad bueno, que sí? Y esperemos que más legisladores se sumen. Ajá, que debe ser un llamado de los legisladores, el movimiento social, popular, sindical, los propios empresarios deberían, yo creo que una parte de ellos está de acuerdo. El dinero no está de acuerdo. da. ¿Por qué no le quitamos exenciones a sectores que hace tiempo están engordándose, ¿verdad? Con exenciones que le da el Estado. Entonces ahí no, ahí sí no. Entonces, fíjense cómo son dos varas, una larga y una corta. Para los sectores que no lo que vamos a criticar porque generan ingresos, el turismo, por ejemplo, o las mineras, por ejemplo, ahora que el oro está sobre los $4,000 de la onza Troy. A eso le tienen una exención en combustible, una serie de cosas. Entonces, a este humilde empleado que gana menos de 50,000 pesos o hasta 50,000 pesos, tú no puedes cumplirle la ley porque, dice Magín, es innegociable la estabilidad y la prudencia en las finanzas públicas. ¿No te parece extraño que el proyecto de ley para modificar el Código de Trabajo está en la Cámara de Diputados y se habla poco de eso? Sí. Se habla poco de eso. El empresariado, aun cuando ese proyecto llegó supuestamente consensuado en un alto porcentaje y que ha habido discusiones en el Senado para aprobar, incluso estaba muy optimista, el ministro de Trabajo ha estado aquí como 3 veces diciendo, eso va rápido. No hay manera de que se destrabe. No hubo cambios a la cesantía, el gobierno se plantó, los legisladores se plantaron de varias organizaciones y dijeron no habrá cambio a la cesantía. Esta semana se conocieron nuevas propuestas para buscarle la fórmula a la cesantía. El tema está en que no ha habido forma de que se haga y se apruebe la modificación al Código de Trabajo. Insisto, no de los colaboradores, el Código de Trabajo. Tenemos otros temas y hoy vamos a hablar del contexto internacional bastante porque nuestros dos invitados, con nuestros dos invitados vamos a hablar de política y sobre todo de política internacional, pero no podemos pero son dominicanos. Son dominicanos, Sí, pero señor. con ellos vamos a hablar de esos temas. Pero antes, sigue habiendo reacciones con relación a la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura de destituir, aunque dicen, bueno, no es que lo cancelan, es que no aprueban, no pasan. Los 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia que resultaron apartados de sus cargos durante la última reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que le abre la posibilidad a este Consejo de integrar a otros 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia ahora, y para el año que viene, yo quiero insistir en eso, a este mismo Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el gobierno del presidente Luis Abinader, le corresponde evaluar a 11 jueces más, por lo que este Consejo Nacional de la Magistratura tiene en sus manos la modificación completa de la Suprema, porque ya hubo cambios en la reunión pasada. Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ha sido la persona que en esta ocasión sale a defender la decisión del Consejo, dijo que fue transparente y fue legal. La pregunta es que a veces, o el argumento que uno a veces tiene que sacar a la luz es,
que no siempre lo legal es igual a lo legítimo y que hay situaciones y decisiones políticas que tienen un impacto en la opinión pública. Entonces, la tomaron, aguanten, pero vamos a ver lo que él dijo. El tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Buenas tardes. La Constitución Dominicana establece en su artículo 181 que el Consejo de la Magistratura cada 7 años, al cumplir el periodo de los jueces de la Suprema, los evaluará y decidirá si los ratifica o no. Eso fue exactamente lo que hizo el Consejo de la Magistratura, actuar apegado a la ley y a la Constitución. Y con relación a las actas, es la primera vez que el Consejo de la Magistratura publica, y el mismo día, por cierto, en que se avaló el acta, que se hace pública el acta. Bueno, yo lo decía que el gobierno va a tener, y es el gobierno, porque el voto disidente en 2 de los casos fue del presidente. Incluso tenemos que decir que de los 3 jueces, digamos que uno parece que estaba más en la cuerda floja que los otros 2, pero los argumentos están flojos. Y ha habido cuestionamientos, los va a haber, y cuestionamientos y pronunciamientos y declaraciones y escritos de personas con mucho peso en el ámbito jurídico de la República Dominicana. ¿Qué es una evaluación de un juez de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué se puede considerar como un trabajo digno o un trabajo aceptable para poder pasar esa evaluación? En el caso de Manuel Alexis Reed, argumentar que mira, que en ese caso incluso la mayoría votó a favor de separarlo de su cargo. Constitucionalmente él tiene derecho a estar en la Suprema, o tenía derecho a estar en la Suprema hasta los 75 años. El argumento de la edad se queda corto cuando en realidad si esa fue la razón es una violación a su derecho. Pero lo vamos a dejar ahí, nos vamos con 2 anuncios importantes. Para el 17 de noviembre está prevista la primera audiencia del juicio preliminar del caso de Jochi Gómez. Jochi Gómez, el caso del Intran, el 6º juzgado de la instrucción del Distrito Nacional está fijando para el 17 de noviembre el inicio de esta audiencia. Decimos el caso de Jochi Gómez porque suena más a veces que Hugo Veras, que era el director del Intran, Jochi Gómez, propietario de la empresa Aurix, y hay otros 11, son 11 entre todos los imputados. En este caso, un entramado de corrupción que según el Ministerio Público habría utilizado sistemas sofisticados para acceder a todo el sistema semafórico, a apropiarse de dinero del Estado, acceder a ese sistema semafórico, a las cámaras de seguridad para también, digamos que atentar contra la seguridad pública. Se le acusa de haber sido los causantes del caos que hubo un día en el semáforo aquí en la capital. Es una investigación que señala que los archivos estaban ocultos en servidores al interior de una edificación y que con, digamos, entre entramado de corrupción había vinculados funcionarios públicos que les permitieron ganar licitaciones que estaban previamente consensuadas, según el Ministerio Público, entre Jochi Gómez y Hugo Veras. De este caso vamos a hablar más adelante porque tenemos muchos detalles. El expediente y la acusación tiene más de 300 páginas y nosotros vamos a estar hablando de este tema. Pero hoy estamos también muy pendientes de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. En Estados Unidos habrá elecciones en algunas comunidades y en algunos estados de manera específica. Obviamente tenemos muchos dominicanos en el estado de Nueva York. Estamos muy pendientes de la elección a la alcaldía del estado de Nueva York, donde el candidato demócrata, Zohran Mamdani, ha sorprendido a todos por su forma de conectar, por tener un discurso mucho más socialista que cualquiera que se haya promovido recientemente en la política estadounidense, pero sobre todo le comió los caramelos a los candidatos tradicionales con un discurso mucho más abierto, haciendo propuestas muy interesantes sobre disminución del costo de la renta, el transporte público. El ex gobernador Andrew Cuomo ha decidido irse como candidato independiente después de perder frente a Mamdani, y el candidato republicano ha hecho un pacto con él, que si pierde, lo apoya a Mamdani en sus políticas públicas. Lo derrotó. Con él, sobre ese tema vamos a hablar con Luis Tejada, político, activista, profesor, activista comunitario en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, y conoce a fondo la política
dentro del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Estará con nosotros, pero será a las 7:30, porque ahora, después de esta brevísima pausa que vamos a hacer, estaremos conversando con el profesor Héctor Díaz Polanco, periodista, antropólogo, consultor de diferentes gobiernos, que se ha destacado en la política mexicana, donde es uno de los pilares, vamos a decirlo así, de este movimiento, de este partido que hoy gobierna en México con la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena. Con él vamos a hablar ampliamente sobre esto y cuál es su mirada sobre lo que acontece ahora mismo en este lado del mundo, en este patio, como nos llamó, no sé si con cariño o despectivamente alguna vez alguien, en este patio trasero. Después de la pausa estaremos con Díaz Polanco.